Buenos días, señores participantes de la semana de videoconferencias en hidrología e hidráulica. Siguiendo con el cronograma establecido, el día de hoy, martes 11 de noviembre, la videoconferencia tratará acerca del balance hídrico considerando el humedecimiento de la cuenca. Para ello, me es grato presentar al doctor Víctor Miguel Ponce. El doctor Víctor Miguel Ponce es docente principal de Ingeniería Civil en la Universidad Estatal de San Diego, California. Cuenta con 50 años de experiencia en ingeniería e investigación, consultoría especializada. Sus áreas de especialización son la hidrología computacional, la hidráulica computacional, hidrología de aguas superficiales, hidrología ambiental, hidrología de aguas subterráneas, ecohidrología, hidroclimatología e hidrosedimentología. Para ello, damos la bienvenida al doctor Víctor Miguel Ponce, el cual nos va a estar, el cual ya está presente, ¿no? Muchas gracias. Buenos días. Me están mirando todos, ¿no? Sí, doctor. Ya. Muy buenos días. Agradezco a los organizadores de esta conferencia virtual la oportunidad de compartir nuestros conocimientos con ustedes. El que les habla es, como dijo el presentador, Omar, profesor de la Universidad de San Diego, con más de 50 años de experiencia en la actividad de la ingeniería civil, hidráulica e hidrológica. El tema que voy a ocupar hoy día trata del balance hídrico considerando el humedecimiento de cuenca. Es un tema relativamente nuevo, pero yo ya lo vengo tratando este tema a partir del año 95, que son 25 años. Pero pues las cosas demoran un poco y realmente es un tema nuevo. Vamos a presentar aquí una manera de hacer el cálculo del balance hídrico. Para eso voy a compartir la pantalla que tengo para que la vean todos ustedes. A ver, Omar ¿se ve bien la pantalla? Sí, doctor, sí se nota la pantalla. Ya, entonces voy a aquí a hacer una pequeña, ahí está. Entonces, la conferencia se llama el balance hídrico cibernético. ¿Y por qué cibernético? Bueno, voy a hablar de eso justamente ahora. Tengo dos trabajos que hemos hecho en los años en base a este tema. El primero se llama Balance hídrico considerando el humedecimiento de la cuenca. También está un video, no vamos a tener tiempo porque es una hora de la presentación, pero trabajamos nosotros con videos y con calculadoras. Son dos aspectos de nuestro trabajo. Tenemos una gran cantidad de videos y calculadoras y por eso yo los invito a ustedes que por primera vez nos visitan o nos ven, que visiten nuestra página ponce.sdsu.edu en la cual van a encontrar los videos y las calculadoras. Al final de la conferencia, de esta conferencia, en unos 10-15 minutos, voy a tratar del tema cuánta agua puede ser bombeada de un acuífero sin que éste deje de ser sostenible. Ese es un tema muy importante porque actualmente se está bombeando en muchas áreas en forma insostenible el agua subterránea. También tenemos una calculadora y una presentación que es similar, pero no es lo mismo que el PowerPoint famoso que ustedes conocen. Voy a entrar entonces a la página que voy a tratar, el tema que voy a tratar hoy día. Estos artículos que les voy a mostrar, que voy a compartir con ustedes, están todos en mi página. Ahí, bueno, habría que buscar, pero mi página es bastante grande y en todo caso, si alguno de ustedes se perdiera en la página y no pudiera encontrar, pues me pueden escribir a mi correo, que es poncevm@gmail.com. Entonces, vamos a hablar aquí del balance hídrico. ¿Qué cosa es el balance hídrico? El balance hídrico es una contabilidad de todos los componentes del ciclo hidrológico. ¿Por qué el ciclo hidrológico? El ciclo hidrológico es lo que llueve y se escurre. Y como nosotros vivimos en esta tierra y utilizamos el agua, es necesario que tengamos un conocimiento de cuánto llueve para evaluarlo, no solamente en cantidad, sino también en intensidad.
y luego ver la conversión de esa lluvia en escurrimiento, porque es el escurrimiento el que vamos a usar. Digamos, escurrimiento o escorrentía, se dice en el Perú, se dice escorrentía. Bueno, escurrimiento o escorrentía es lo que vamos a usar. Es más, debemos usar solamente un porcentaje del escurrimiento, porque hay naturaleza que usa el agua. Entonces no podemos ni debemos utilizar toda el agua. Entonces siempre hay que hacer un cálculo. Y el cálculo ese se hace por cuenca. La cuenca es una superficie del terreno que drena a un solo punto. La cuenca más pequeña es aquí en mi casa. Tengo un terreno que tiene un punto donde drena. Eso es una cuenca. Eso es menos de 1 hectárea. Pero al otro lado, la cuenca del Amazonas es una cuenca que tiene aproximadamente, creo que son 7 millones de kilómetros cuadrados y involucra 8 países de Sudamérica, como ustedes saben muy bien. Aquí vamos a presentar el concepto de Leibovich. ¿Quién es Leibovich? El señor Leibovich es un ruso que el año 1979 escribió un libro que se llama en inglés, creo que se llama The Water Resources of the Future, o sea, los recursos hidráulicos del futuro, en el cual él esquematizó una manera de ver el ciclo hidrológico en forma diferente. Y nosotros consideramos que es el mejor, porque está cerrado, es closed, como dice en inglés. O sea que no hay leaks, no hay salidas que no se pueden controlar. Está todo cerrado y es bastante reproducible y a mí me parece, y a muchas otras personas, que es el mejor sistema. Por eso vamos a hablar de eso, vamos a comparar las diferencias que haya con el sistema que es el estándar, que es el que está en todos los libros de hidrología, incluyendo el mío. Yo tengo un libro de hidrología que publiqué hace 30 años. Entonces, el balance hídrico consiste de evaporación. Aquí tenemos un gráfico, el gráfico es mejor. La evaporación, la transpiración, la precipitación, el escurrimiento o escorrentía superficial y la escorrentía subterránea. Entonces lo que hay que hacer es evaluar los componentes. La precipitación es el input, la entrada, y el resto son todos salidas, como ustedes ven acá. Eso es un balance hídrico global, o sea, incluyendo el agua subterránea. Pero existe otro balance hídrico que es el balance hídrico parcial, que no incluye el agua subterránea. Bueno, incluye y no incluye, ese es el problema que hay. Y entonces lo que hacemos es determinar la cantidad de infiltración. Hay fórmulas para calcular la cantidad de infiltración, como el caso de el número de la curva, por ejemplo. Y entonces el problema en este sistema es de que la infiltración por momentos se considera que pues se fue, que sumió, desapareció. Pero esta infiltración no desaparece. Sale, regresa como evaporación, regresa como transpiración y regresa como Q también, porque eventualmente la infiltración viene a ser parte del Q. Y entonces habría que determinar a qué parte del Q ha salido de la infiltración. Entonces, ese es el problema que hay. Ese es el problema que existe en los balances tradicionales. Entonces, consideramos aquí el balance hídrico. Hay balance hídrico de evento y balance hídrico anual. Son dos cosas completamente diferentes. El evento demora unas horas o unos días, dependiendo de la cuenca. El balance hídrico anual demora 1 año. Ahora, hay situaciones en la hidrología en las cuales el balance hídrico anual constituye o es el mismo que el balance hídrico de evento. Pero esas son cuencas muy especiales. Por ejemplo, el caso de la cuenca del río Alto Paraguay, que a mí me tocó estudiar 2 veces, el año 79 y luego el año 95, el año 1995. En esa cuenca, que es bastante amplia, tiene como aproximadamente 500.000 kilómetros cuadrados. Está en el centro de Sudamérica. En esa cuenca la difusión es tan grande que todos los eventos que entran a la cuenca se difusionan y aparecen como uno solo al final. Entonces, por eso esa se considera, no se considera, es cierto,
que el evento es el yield, o sea, la entrega anual. Pero esas son cosas muy especiales. Entonces vamos a entrar aquí al balance hídrico, ya definitivamente al balance hídrico de Leibovitz, porque solamente tenemos una hora aquí. La contribución de Leibovitz es la siguiente, que él dice que la precipitación se divide en lo que aparece directamente en la superficie, que llamamos escorrentía superficial, y lo que no aparece. O sea, no divide Leibovitz en 4 partes la precipitación, la divide en 2 partes. Lo que no aparece se llama en inglés wetting, o aquí en español le hemos dado en llamar humedecimiento de la cuenca, o simplemente el humedecimiento. Es un tema relativamente nuevo. El humedecimiento, a su vez, se puede separar en 2 componentes, el flujo de base y la vaporización, lo que yo he dado en llamar vaporización, porque es mejor el tema, digo el término. O sea, el wetting, el humedecimiento se divide en lo que sale por el flujo de base, eventualmente demora tiempo, pero sale, y la vaporización, que es lo que regresa, porque siempre hay regreso a del wetting mismo, porque el wetting empapa, digamos, de agua y luego eso las plantas comienzan a bombear esa agua y la regresan al aire. Entonces el wetting es así. Luego la vaporización se puede separar en 2. Lo que sale, la vaporización completa se puede separar en 2. En realidad se puede separar en 3, pero en este caso vamos a hablar solamente de 2. ¿Por qué 2? Porque la E es la evaporación no productiva, simplemente evaporación. Y T, la evaporación productiva, que es la que sale a través de las plantas. ¿Por qué decimos productiva y no productiva? Producción de plantas. Las plantas necesitan agua para poder sobrevivir, pero no toda la evaporación es transmitida al aire a través de las plantas. Por eso tenemos esta ecuación. La evaporación no productiva consiste en el terreno y los cuerpos de agua. O sea que eso sería ¿se acuerdan que dije la segunda y tercera? O sea que la evaporación puede ser del terreno y de los cuerpos de agua. Existe ahora una fórmula que se llama la fórmula de Shuttleworth del año 1985, en el que él calcula específicamente o en forma detallada los 3 componentes, no los 2 componentes, sino los 3 componentes. La fórmula de Penman-Monteith calcula 2 componentes. La fórmula de Shuttleworth calcula 3 componentes. Eventualmente, cuando se puedan determinar adecuadamente todos los parámetros de la fórmula de Shuttleworth, presumiblemente vamos a poder hacer una evaporación completa en la cual se divida la evaporación en 3 partes, como debe ser al final. Luego, cuando combinamos las ecuaciones, determinamos, siguiendo el álgebra, determinamos que la escorrentía o escurrimiento es a través de la superficie, que es S, y U, que es bajo de la superficie, o sea, a través del terreno. ¿Qué pasa? Lo cual digamos, no se comprende bastante bien. De que cuando la lluvia entra a ser debajo ya de la profundidad de las raíces y llega a la napa freática, en ese momento lo que hace es una curva, digamos un cambio de 90 grados, casi 91 grados, porque tiene que fluir. El agua subterránea fluye, casi toda el agua subterránea fluye. El agua subterránea que no fluye se llena el reservorio, luego aparece en el terreno y luego se evapora. O sea, ya no regresa por donde debería regresar. Entonces el agua subterránea fluye y eventualmente llega a los ríos vecinos. Un pequeño porcentaje del agua subterránea, que Leibovitz considera que es el 1,5% aproximadamente a nivel global, no llega, se pierde. Eso se ha dado en llamar la percolación profunda. Pero en hidrología ese término de percolación profunda se desestima porque es muy pequeño y no conviene complicar las cosas de más. Yo creo que muy poca gente ha podido calcular la evaporación profunda. Leibovitz y los rusos han hecho mucho trabajo en esto. Hay una publicación del año 1978 sobre esto que se llama World Water Balance, o sea, el balance hídrico de la Tierra, en los cuales determinan que este número varía entre 0 y 5% con un promedio de 1,5%. Entonces, esa parte la desestimamos porque
tampoco no vale la pena complicar mucho. Tenemos aquí un gráfico que ustedes ven que repite todo lo que acabamos de decir. Luego nosotros definimos, así como lo hace Leibovitz, el coeficiente del flujo de base y el coeficiente de escorrentía o escurrimiento. Todos estamos familiarizados con el coeficiente de escorrentía. El coeficiente de escorrentía es la escorrentía sobre la precipitación, o sea, el porcentaje. Este valor es muy importante, primero porque tiene dos facetas, la escorrentía de evento, el coeficiente de escorrentía de evento y el anual. Y entonces, ¿cuál es que nosotros estamos interesados? En el de evento, el coeficiente de escorrentía de evento es el que se usa en el llamado método racional. A ese coeficiente le damos una caracterización de C. En cambio, este otro coeficiente que es totalmente diferente, le vamos a dar o le hemos dado esta caracterización llamado K para distinguirlos. Nosotros estamos hablando aquí de recursos hídricos, no estamos hablando de flujos de avenida. Para los flujos de avenida en el drenaje urbano se utiliza el coeficiente C. Este no es el coeficiente C, este es el coeficiente K. Y el coeficiente K tiene dos versiones. El K de la escorrentía, que es el K sub R, y luego el K del flujo de base, que es fácilmente calculable y complementa el cálculo del coeficiente de escorrentía. ¿Cuánto es el flujo de base comparado al wetting? Que es así como lo hemos definido y así como también lo ha definido Leibovitz. Entonces tenemos estos dos coeficientes. Entonces ahora vamos a hablar sobre la metodología, porque es importante llegar a un resultado, no solamente presentar las ecuaciones. ¿Cómo entonces es la metodología para determinar el balance hídrico cibernético? Voy a presentar los pasos y luego vamos a hacer el cálculo con la calculadora, o les voy a presentar cómo se hace el cálculo. Entonces, primero reunimos todos los datos de precipitación anual. Esto podemos hacer por año o por varios años, dependiendo de los datos que haya. El dato tiene que ser datos de precipitación anual, que son integrados de los datos diarios. Datos diarios de precipitación, multiplique por tantos días, etcétera. Hace una integración allí más o menos. Bueno, es una integración desde el punto de vista discreto, siguiendo, por ejemplo, la regla de los trapezoides. El trapezoides en este caso, trapezoidal. Luego reunimos los correspondientes hidrogramas de descarga o caudal anual en la desembocadura de la cuenca. Esto también tiene que estar. O sea, este análisis no se puede hacer si no hay mediciones. Si no hay mediciones, bueno, hay muchos otros tipos de análisis que se pueden hacer. Este análisis se hace con mediciones. Luego, usando una técnica apropiada de separación del flujo de base, hay que separar los hidrogramas de descarga en uno de superficial y otro de flujo base. Esto se hace con técnicas que se llaman de separación del flujo de base, que a propósito están en referencia en línea o en mi libro. En mi libro tenemos estas técnicas especificadas o detalladas. Luego integramos el hidrograma de S y dividimos por el área de la cuenca para obtener la escorrentía superficial en milímetros. Luego, nuevamente integramos el hidrograma U, que es el segundo hidrograma parcial, el que va por el agua subterránea. Dividimos este valor por el área de la cuenca para obtener el flujo de base U en milímetros. Luego el resto es álgebra. Con S y U usamos la ecuación 10 para calcular R. Con P y S usamos la ecuación 6 para calcular W. Con U y W usamos la ecuación 7 para calcular V. Con U y W usamos la ecuación 11 para calcular el coeficiente de flujo de base K sub U. Y con P y R usamos la ecuación 12 para calcular el coeficiente K sub R. Entonces todo está definido. Seguimos entonces. Ahora sí vamos a dar un ejemplo. Este ejemplo repite todo lo que yo acabo de decir, o sea que básicamente no es necesario que ahondemos este tema, porque ustedes todos son ingenieros y todos pueden hacer cálculo. El ingeniero es la persona capacitada por la sociedad para hacer cálculos, y por eso ustedes estudian 5 años de cálculos todos los días, todos los homework, todos los deberes son de cálculo. Entonces, repitiendo lo que hemos dicho aquí, ya no voy a entrar a los pasos porque ya los dije. Tenemos una tabla de un ejemplo. Una tabla, el ejemplo del balance hídrico de Leibovitz.
O sea, la precipitación se conoce, esto es en milímetros. El escurrimiento se conoce porque se separó. Y y el S también se conoce. Entonces, con el PR y S se calculan todos los otros. Se calculan todos los otros con las fórmulas que nosotros ya hemos establecido. Entonces, al final se llega a este cálculo y como ustedes ven, tenemos los valores de los coeficientes, que es lo que interesa, el resultado, en cada uno de los años. Aquí tenemos 10 años de datos. Y luego este resultado, para mejor comprensión, se puede sacar un promedio. O sea, en este caso, vamos a mover aquí, está en el medio. Tengo que agarrarlo y separarlo ahí. Ya. Como ustedes ven, en este caso, el coeficiente de flujo de base promedio para este ejemplo es 0.107 y para el coeficiente de escorrentía, que tiene que ser un poco mayor, porque el flujo de base es una parte de la escorrentía, es 0.212. Como ustedes ven, entonces el fin de este cálculo es 21.2%. Es interesante que en este momento nosotros recordemos cómo puede variar este valor. Leibovich mencionó en su libro, lo cual está correcto, que en las zonas muy áridas es muy pequeño y en las zonas muy húmedas es muy alto. Es más, él dio dos ejemplos. Él dijo que en una zona del Brasil, porque él vio todos los datos de todo el mundo, el coeficiente era 0.02, 2%. O sea, de 100 unidades que precipitan, 2 escurren. En una zona del Brasil fue efectivamente. En oposición a eso, Leibovich mismo documentó un valor de escorrentía alto, que él dijo que era 93%, en una zona de las Filipinas en las cuales parece que hubo un volcán y todavía no ha pasado suficiente tiempo para que se convirtió en roca, ¿no? Vamos a decir hace mucho tiempo, pero no geológicamente no mucho tiempo. Y luego, pues él documentó que había en esa zona 93, en esa cuenca, no me acuerdo, no puedo referirme a la cantidad o al área de la cuenca, pero él sí dijo que era 93%, que es altísimo y es prácticamente inusual, es muy alto. Para referencia, el coeficiente de escurrimiento del Amazonas, del río Amazonas, en donde se mide, que es en el río Amazonas, ya me olvidé donde se mide, que es cerca a la boca del Amazonas, es el 52%. Aquí en los Estados Unidos el coeficiente promedio es 25%. O sea, el coeficiente, el KSVR, puede variar entre 2% y 93%. Pero hay variaciones que hay que considerar. 2% es un límite muy bajo, pero hay situaciones que puede ser hasta menor. Hemos visto ríos en muchas partes que puede ser hasta menor. No sé por qué, la verdad, Leibovich no encontró menos de 2%, pero yo creo que es posible que sea menos de 2%. Puede ser más de 93%. Pues les muestro un caso, les cuento de un caso específico en la cuenca del río Papaloapan, en México. El río Papaloapan está en la zona oriental, en el sur oriental, es el departamento de Veracruz. Allí se ha documentado por los mexicanos en el año 70, que hicieron una publicación, se documentó un coeficiente de escorrentía de 1.19. A ver, piensen ustedes, ¿cómo puede ser eso que llueven 100 unidades y discurren 119? ¿Es cierto eso? Hay error. No hay error, porque ahí lo que pasa es que hay mucho flujo subterráneo, hay muchos ríos subterráneos en esa zona por la cuestión de una zona kárstica, ¿ok? Y entonces allí se producen trasbordos o trasvases de una cuenca a otra a través de los ríos subterráneos, porque la cuenca subterránea no está determinada como en la cuenca superficial. En la cuenca superficial usted agarra un GIS o un SIG y determina, o lo puede hacer también manualmente como se hacía antes. Yo he hecho en mi vida muchas determinación de áreas superficiales cuando se hacía a mano hace 20, 30 años, antes que apareciera el GIS. Entonces, se puede determinar el área de una cuenca superficial y muchos lo hacen, se hace a cada rato, pero el área de una cuenca subterránea no se puede determinar.
Hay un estudio en Nevada que hicieron los americanos hace 25 años, que los puedo referir, en los cuales ellos hicieron una simulación, no fue real. Una simulación quiere decir un modelaje, tenían una buena modelación, tenían un modelo muy bueno del servicio geológico, y ellos saben lo que hacen, y comenzaron a bombear. Y bombearon 20 años, 30 años, y ya no estaban sacando el agua del acuífero, ya estaban sacándolo del vecindario. Y más, bombearon 50 años más del vecindario. Bombearon 300 años, ese es un artículo muy interesante. Y en 300 años se habían pues robado o sacado el agua de una área extensísima, lo cual quiere decir que toda el agua subterránea está conectada, y eso es cierto. La conexión para en el Divorcium Aquarium. Por ejemplo, en los Estados Unidos podría ser en la zona de Colorado donde esté el Divorcium Aquarium. Pues. La parte de la izquierda del oeste va hacia el Pacífico y lo otro va hacia el Atlántico. Tenemos el Mississippi que drena casi el 60%. Y bueno, y ustedes ya más o menos saben, en el Perú, hablemos del Perú. En el Perú tenemos la costa peruana que drena 51 ríos. Los ríos de la sierra, que está entre dos montañas, los Andes occidentales y los Andes orientales. ¿Y dónde drena? Bueno, eso depende. Porque el caso, por ejemplo, tiene el caso de bueno, generalmente la cuenca serrana lleva al Amazonas, pero no, hay excepciones. Por ejemplo, el río Santa, que ustedes lo conocen, el río más grande de la costa. Ese origina en Huaraz, pero tiene su manera a través del cañón este que existe allá, que en este momento no me acuerdo el nombre, el cañón del Pato. Efectivamente, ustedes hubieran hablado. Yo tengo fotos de eso. Corta la cordillera occidental de los Andes y entra hacia la zona de la costa. Los otros ríos como el Ucayali, el Marañón nace en Huánuco, en la zona de Huánuco. Yo he estado por ahí, por los nacientes del Marañón. Hemos investigado esa zona. El Ucayali nace pues por ahí, en esa zona del Braem, etcétera. Ya no les puedo decir exactamente dónde, dónde nace exactamente. Entonces, es el Marañón. Ahora, el río, el río Amazonas nace en Arequipa, en la llamada Laguna McIntyre. El señor McIntyre, un americano que estuvo por allá hace varios años, 20, 30 años, y documentó que efectivamente en la zona norte inmediatamente al norte de la, ¿cómo se llama esto? Nombre de la cordillera que está en el río, ya me estoy olvidando las cosas. Esto creo que es el río Colca, sí, el cañón del Colca. Gracias, ya me acordé ya. El cañón del Colca, al norte del cañón del Colca, sube usted el cerro, la montaña, y al otro lado nace el río, digamos, el río Amazonas. Porque se considera, McIntyre dijo, porque era lo más largo, es la distancia más grande. Y entonces eso nos demuestra a nosotros a ver, vamos, ¿cómo estamos aquí? Estamos correctamente, ya tenemos media hora ya. Nos demuestra a nosotros que estas situaciones hidrológicas deben ser estudiadas y conocidas para que la sociedad pueda hacer el cálculo por cuenca. Y las cuencas varían y dependen del tamaño, ¿no? Cuando usted es hidrólogo, ingeniero hidráulico, le dan los trabajos para calcular las cuencas. Y cuando usted es más importante, o sea, cuando tiene más experiencia, más grande es la cuenca. Yo he calculado, por ejemplo, he trabajado en la cuenca del Paraguay, como les dije, que son 500.000 kilómetros cuadrados. Es la más grande que he trabajado. En el Amazonas no he trabajado, en el Amazonas completo no, porque yo considero que aquel que trabaja en el Amazonas, no existe un estudio completo del Amazonas. ¿Por qué? Porque son 8 países. Para que haya estudio tienen que ponerse de acuerdo y no se van a poner. Políticamente no se van a poner. Entonces, nadie puede estudiar el Amazonas completo. Pero en un país o en 2 países sí se puede. Y entonces ahora vamos nomás aquí a regresar a nuestra página. ¿Ok? Estamos ahora en nuestra página. Y aquí voy a entrar yo. Les muestro el artículo, cuánta agua puede ser bombeada de un acuífero. Pero aquí lo que voy a hacer es voy a entrar a lo que llamo la presentación. ¿Cuánta agua puede ser bombeada de un acuífero sin que éste deje de ser sostenible?
Este es un tema complementario a lo que ya he hablado en los últimos 30 minutos. ¿Por qué? Porque el cálculo es igual, es lo mismo, nomás hay que aumentar dos coeficientes más. Es más, tenemos dos calculadoras, una sin el agua subterránea y otra con el agua subterránea. Pero el uso de estas calculadoras es muy similar. Y entonces tenemos este artículo que voy a compartir con ustedes en los siguientes 15 minutos. Aquí agradezco a mi coautor Jorge Prieto Villarroya, que me ayudó ya hace 2 años a traducir este artículo. Porque el doctor Ponce es peruano, yo soy peruano, limeño, pero yo he vivido ya más de 45 años en Estados Unidos. Y la verdad es que ya yo no hablo completamente el español, hablo 98%. Y los usos varían, en fin. Entonces he tenido que recurrir a nuestro colega Jorge Prieto, que él es español y bien castizo a propósito, para que él nos ayude en expresar el inglés correctamente en español. Porque inclusive la traducción, y en esto tenemos mucha experiencia, es una cuestión cultural. Usted no puede traducir directamente lo que dicen los americanos porque suena feo, suena mal o no suena correcto. Hay que hacer la traducción cultural. Entonces Jorge Prieto nos ha ayudado con esto y le damos crédito. Voy aquí, ya que está allí, a expresar, a explicar cómo es el asunto del bombeo de un acuífero. Entonces tenemos aquí el, un gráfico completo. Digo yo completo porque no he visto otros gráficos similares. Este gráfico ya lo hemos hecho hace varios años. Tenemos el volumen de control. Y el volumen de control es una situación un poco complicada, porque como ya les dije hace un rato, es expandible. Entonces el volumen de control es arbitrario, completamente arbitrario. Pero tenemos que determinar un volumen de control, porque si no lo hacemos no hay análisis, no puede haber análisis. Entonces, digamos que tenemos un volumen de control. Generalmente un volumen de control es del interés del analista, o sea, qué tan grande podemos hacerlo sin hacerlo muy complicado el problema. Puede ser una cuenca, pueden ser dos cuencas, etcétera. Generalmente una cuenca, porque es lo que le han dado a usted para que trabaje, para que estudie. Entonces, la flecha azul aquí es la captura mediante bombeo, es lo que se captura. Por ejemplo, cuando hicimos el trabajo de Ojos Negros aquí en Baja California, en México, determinamos que estaban bombeando 1.400 litros por segundo del acuífero, 1.4 metros cúbicos por segundo. Tenían 70 bombas de 8 y 10 pulgadas. Y estaban sacando, claro, para irrigación. Ese valle es de irrigación. Y bombeando 1.400 litros por segundo, estaban abatiendo el agua subterránea aproximadamente 1 metro por año. Hoy está aproximadamente a 50 metros de profundidad el nivel del acuífero en un hueco que han hecho. Porque donde se concentra más la bomba es más profundo, ¿no? Otro ejemplo, por ejemplo, el caso de Las Vegas. El Valle de Las Vegas tenía agua hace 100 años en la superficie. Por eso se llamó Las Vegas. Los americanos no saben en realidad, disculpen que hable así, pero es la verdad. Ellos no saben de dónde viene la palabra Las Vegas. Es más, ahora dicen Vegas, Las Vegas. Las Vegas viene de un vocablo latino, perdón, español, latino-español, que significa área fértil. ¿Y eso cómo es? Las Vegas es área fértil, es un desierto eso. Es un desierto porque ya el agua ahora está a 100 pies, perdón, 300 pies, 100 metros. Se le han bajado 100 metros en el bombeo que comenzó a partir del comienzo del año 1900 hasta el 2000 más o menos. En 100 años bombearon y bajaron 100 metros el agua subterránea en un hueco que hay en el centro de Las Vegas, porque es como un hueco donde se ha bombeado con más intensidad. Entonces, ya sea en Las Vegas o en Ojos Negros en México o en cualquier otras partes, siempre se produce un hueco. Y entonces, ese hueco es el que hay que estudiar y ver cómo se puede solucionar el problema. Es un problema sumamente complicado, porque no solamente es técnico, sino que es político. Y cuando es político ya la cosa realmente se complica, ustedes saben lo que estoy hablando. Entonces, la captura mediante bombeo, esa es la cantidad. ¿Quién determina la captura mediante el bombeo? Eso lo determina en el Perú, es el Estado. El Estado da licencias.
puedes bombear tanto. En México igual. En Estados Unidos es por derecho, es diferente. No quiero hablar de Estados Unidos porque nos metemos en un área que no salimos, pero esa es la captura de bombeo. Entonces, las otras flechitas que están aquí, la percolación profunda, que no voy a mencionar porque ya les dije que eso no se puede calcular, se estima nomás en un 2%, 1,5 a 2%. Cuando hay bombeo, siempre hay una recarga natural, casi horizontal. Es casi horizontal porque sigue la morfología del terreno. Cuando se bombea, la recarga natural es aumentada. ¿Por qué aumentada? Porque aumentó el gradiente. Al aumentar el gradiente aumenta el flujo. Entonces aquí hay un adicional que se va a bombear. Entonces se está bombeando aquí no solamente la recarga capturada, sino también la recarga natural. ¿Por qué decimos que estamos bombeando la recarga natural? Porque la descarga natural disminuyó. La descarga natural disminuyó y se está regresando. Entonces aquí este bombeo está capturando la descarga que se regresó, la descarga que no se regresó pero que está entrando y luego la capturada. Y es que queda aquí una descarga residual. Queda una descarga residual que yo estimo que es aproximadamente el 50%, porque por cuestión geomorfológica no se puede regresar todo el agua, porque la gradiente no lo va a permitir, pero el 50% es bastante. Entonces, como ustedes ven, tenemos este balance. Entonces, hay que hacer el cálculo de esto para poder determinar la cantidad de bombeo. La cantidad actual de bombeo no es determinar, bueno, se puede hacer estudios, pero eventualmente entra la política, a ver cuánto se va a bombear, qué cantidad podemos bombear sin hacer problemas. ¿Cuáles son los problemas? Bueno, hay muchos problemas. El problema más importante que yo considero es el que el flujo de base en el vecindario eventualmente va a disminuir. ¿Y por qué es más importante? Porque depende si ese flujo de base tiene dueño o no. Si es una zona no desarrollada y no hay dueño, bueno, en buena hora. Nomás la diferencia es que en vez de sacarle el agua del río, la estás sacando del bombeo porque tú vives donde estás bombeando, no del río que puede estar a 100 kilómetros de distancia. Entonces, eso es la diferencia. A ver, seguimos aquí. Hay otros efectos. El segundo efecto que es importante es el que el terreno se puede hundir. El terreno se está hundiendo en Las Vegas. Eso está demostrado. En el área del Valle Central de California también se está hundiendo el terreno, a pesar de que el bombeo es mucho más pequeño. ¿Por qué se hunde el terreno? Porque pues el agua está en los intersticios y si la bombeas, la sacas, como una esponja se puede hundir. El gran ejemplo de la Ciudad de México. En la Ciudad de México, por 50 años se bombeó agua subterránea y el terreno se hundió. Y se está hundiendo todavía. Lo que pasa es menos porque ellos pararon el bombeo hasta cierto punto. Todavía continúan, pero a mucho menos intensidad que antes. Cuando no sabían, bombeaban, como decir, sin límite, pero ahora ya tienen límite, porque ya se complicó la cosa en el Valle de México. El Valle de México tiene unas arcillas que se llaman arcillas azules, muy plásticas, y que pueden pues perder agua eventualmente y consolidar el terreno. Entonces es un problema muy serio ese. Y hay otros problemas que no viene al caso. Tenemos dos publicaciones sobre esto que los puedo invitar yo a que la revisen. Anteriormente se hablaba de rendimiento seguro, pero ahora ya se ha cambiado ese término. El rendimiento seguro fue inventado aproximadamente a principios del siglo XX, porque es en esa época que se comenzó a bombear el agua. El agua subterránea ha sido utilizada por muchísimos años, pero no era bombeada, era sacada de las norias, con baldes, etcétera, mecánicamente, manualmente. Ese es muy poco, muy poca cantidad. Cuando se comenzó a bombear el agua ya hace más o menos 100 años, 100, 120 años, ya se tuvo que hablar del rendimiento. ¿Cuál es el rendimiento? Y ahí entraron los hidrogeólogos a determinar pues cuál es el rendimiento, entre paréntesis, y le llamaron rendimiento seguro, safe yield en inglés. A partir del año 2000 se ha cambiado esa perspectiva. Ahora se habla del rendimiento sostenible, porque la palabra sostenible ya entró en boga y entonces ya los científicos o los analistas prefieren hablar del rendimiento sostenible. Hay un artículo del doctor Ali, que es americano, de aquí que vivía en San Diego,
que fue uno de los primeros en hablar sobre esto, del rendimiento sostenible, que yo lo cito en todas mis publicaciones, porque yo básicamente soy un discípulo de Ali, porque Ali comenzó su trabajo, vamos a decir, 30 años, hace 40 años, y yo lo comencé el año 2005, o sea, hace 15 años yo he entrado en esta área del rendimiento sostenible. O sea, he tenido que leer todo lo que escribió Ali antes de poder hacer nada, porque es así la investigación. Entonces tenemos aquí, la introducción es cuánta agua puede ser bombeada de un acuífero sin que éste deje de ser sostenible. No hay una respuesta clara. Hasta hoy no hay una respuesta clara. Les doy un ejemplo. El estado de California, que está adelante en la cuestión social y técnica en Estados Unidos, es el estado más populoso, es el más rico, el que tiene más dinero y es grande también. Este estado hace 5 años determinaron que había que regular el agua subterránea. Había que hacer algo para que el Estado regulara el agua subterránea. Y se han dado 30 años para hacerlo. ¿Y por qué se han dado tanto tiempo? Porque ellos saben que es difícil. No es técnico, es político. Y entre los técnicos podemos gritar, pero entre los políticos se agarran arañazos. Y eso lo estamos viendo ahora. No solamente en el Perú, en Estados Unidos también. No necesito hablar de eso porque no es el tema. Entonces, esa es una pregunta. Y aquí tenemos todas las referencias. El agua subterránea, flujo de aguas subterráneas explicado. Toda el agua subterránea está en movimiento, porque si no estuviera en movimiento se llena en un lago y se evapora. Y este es un gráfico muy explicativo del servicio geológico. Ok. El volumen de control. Estos tres tipos de análisis. El primer análisis es un sistema prístino. Recarga natural, descarga natural. No hay uso del agua subterránea. Ahora, ¿debemos usar el agua subterránea? Esa es una pregunta muy interesante. La respuesta tiene sus bemoles. Generalmente el agua subterránea se utiliza cuando se necesita. ¿Y cuándo se necesita el agua subterránea? Cuando el agua superficial se acaba o ya está toda comprometida. Entonces hay que ir detrás del agua subterránea. Ejemplos abundan. Hace 5 años estuve yo en Loja y hice los estudios de agua superficial en Loja, Ecuador. Y le pregunté a mi colega, ahora vamos a ver el agua subterránea. Y me dijo, no se puede, doctor. ¿Cómo que no se puede? Porque aquí no hacemos agua bombeo. Aquí tenemos suficiente agua superficial, no necesitamos el agua subterránea. Miren nomás qué verdad. No es Catemaco, tiene un nombre, pero está a unos 100 kilómetros de Loja, en la zona occidental, hacia el oeste, hacia Guayaquil. Ahí se seca el clima, porque el Ecuador no debería tener climas secos, porque está en el Ecuador es donde llueve más, pero sí los tiene por la cuestión orográfica. Tiene un par o tres huecos donde es clima seco. Y en ese hueco donde hay un clima seco que está a unos 100 kilómetros de Loja, al oeste, ahí sí se bombea, porque tienen un río o dos ríos pequeños y no hay suficiente agua para mantener a la población, que debe ser unos 20, 30 mil personas, obviamente necesitan agua. Como ustedes ven, el agua subterránea se utiliza cuando se necesita, generalmente, usualmente cuando se necesita. Lo interesante es que en unas zonas se necesita más que otras. Se dice actualmente que el estado de California utiliza 55% de su agua es superficial y 45% es subterránea, lo cual quiere decir que en forma lenta pero segura se va a acabar el agua, porque el agua subterránea tiene un reciclaje que puede variar puede ser 10 años, pero también puede ser 100, o puede ser 1000, o puede ser 10.000. Entonces, los estudiosos que han hecho estos estudios del reciclaje dicen que en promedio a nivel mundial el agua subterránea se recicla cada 1500 años. Es difícil entenderlo porque nosotros no tenemos concepto de lo que es 1500 años. Pero esos son estudios ya que se han hecho a nivel global. Entonces nosotros no podemos esperar, si nosotros estamos en una situación promedio, no vamos a esperar 1500 años para que el agua se recicle, pues. El caso de Ojos Negros, que ya lo mencioné, bombearon desde el año 70 hasta el año 2010 50 metros de agua subterránea. Y entonces se abatió el agua y ahora están con problemas de que ya no pueden producir tanto, pues.
porque ya los que tienen que bombear a 50 metros son muy pocos, porque es muy caro. Y entonces el valle se ha empobrecido. En el año 1900, 2000 era un valle a todo dar y ahora ya está empobrecido. Porque hay que esperar, porque yo he calculado eso, hay que esperar 20 años para que esa agua se recupere. Si dejan de bombear mañana, en 20 años el agua se recupera. Y ya ven cómo es eso. Y 20 años es bastante tiempo, pues, para cualquier persona aquí en la Tierra, ¿no? Son 20 años, es la mitad de una vida o la tercera parte de una vida. Entonces, seguimos aquí, voy a terminar en 5 minutos aquí. Regresando o siguiendo con el tema, vamos a buscar los gráficos aquí. No toda el agua no toda el agua subterránea que se bombea se usa. A veces se regresa. Eso es importante considerar. Aquí tenemos, por ejemplo, una figura muy interesante, es una de mis favoritas, en la cual tenemos, ¿qué es esto? Son dos canales, un canal de irrigación en la izquierda y uno de drenaje a la derecha. La irrigación Welton Mohawk en Arizona. Y entonces ustedes dirán, bueno, ¿cómo es esto? La irrigación entra y el drenaje sale. Y aquí parece que las dos están entrando. No, señor. El canal de la izquierda está yendo hacia acá y es grande. Y el canal de la derecha está yendo hacia allá y drena aproximadamente un sexto o un séptimo del flujo. Ese es el drenaje. Como drena un séptimo del flujo, si hubiera un balance salino en el valle, tendría que tener 6 o 7 veces más sal. Y como este río es el Colorado, agua del Colorado, que tiene una salinidad de 700 partes por millón, 700 a 800 partes por millón, seguro es, no seguro, de verdad, el de la derecha, el canalito de drenaje, tiene que tener una salinidad de 7 por 7, 49. 4.900 partes por millón. Esa ya es agua muy sucia que va, bueno, en este caso va directamente al océano, porque al final de este canal está prácticamente ya Yuma, que es la frontera con México, y luego entra ya al Golfo de California. No, es sí, el Golfo de, varios nombres tiene eso. Los mexicanos le llaman el Mar de Cortés, los americanos le llaman el Golfo de California. Bueno, entonces, como ustedes ven, hay que ver eso con cuidado. El equilibrio holológico cibernético ya lo hemos tratado. Pero yo aquí he aumentado, tenemos el caso R, que ya lo hablé, el caso U, que ya también hablamos de eso anteriormente, pero hemos aumentado dos coeficientes. El coeficiente de humedecimiento, que es W sobre R, y el coeficiente de recarga, que es U sobre P. Y este trabajo lo hemos hecho con el fin de calcular este coeficiente de recarga, porque este coeficiente de recarga es difícil calcular con el sistema tradicional antiguo, porque hay leaks, hay salidas que no están controladas. Aquí no, aquí está completo con el tema de Leibovich. Entonces tenemos el coeficiente de recarga del agua subterránea, que es el U sobre P. U es la parte de W que entra pues al agua subterránea. Entonces este coeficiente está exactamente o muy exactamente calculado. Tenemos entonces un estudio de caso con unos datos que conseguí en la India, porque tenemos asociados allá en la India que tienen muchos datos. Y queríamos también darle una visión así internacional a esto. Y entonces es lo mismo, el tema es el mismo. La única diferencia entre este cuadro y el anterior es que este tiene dos columnas más, la columna 10 y la columna 11. Si examinamos en el cuadro anterior, era solamente hasta la 9. Y aquí también postulamos los datos de la India, de Andhra Pradesh en la India, y calculamos el coeficiente de recarga. En este caso, el coeficiente de recarga promedio es 4.5%. 4.5% allá en esa zona. Les menciono, ya casi para terminar aquí, que hubieron unos americanos que hicieron un estudio a nivel mundial, creo que fue. Tenían muchos datos a nivel mundial y usaron solamente zonas áridas o semiáridas, porque el árido se divide en semiárido y árido, ¿no? Semiárido de 400 a 800 milímetros y árido de 200 a 400. Y luego viene el hiperárido, que es de 100 a 200, y el superárido, que es 0 a 100, que es el caso, por ejemplo, de la costa peruana. En la costa peruana llueven 50 milímetros, o sea que es superárido. Entonces, estos americanos hicieron este estudio y determinaron después de mucho estudio, fue un artículo escrito por varias personas, contribuyeron y determinaron que el promedio en las zonas áridas era entre 5, no, entre 1 y 5%.
el, el coeficiente de escorrentía. Esta zona no es árida. Esta zona llueve 1100. Aquí está, 1100. El promedio es 1100. Esta es una zona subhúmeda, pero tiene un coeficiente bajo. Tiene un coeficiente bajo porque, bueno, la situación no es solamente, no es tan fácil. La descripción de la hidrología no es fácil, hay que verla con detalle. En este caso, por ejemplo, hemos analizado con este sistema que es cerrado, o sea que está completo. En inglés se dice closed. La traducción sería cerrado, pero en español la palabra cerrado es como decir ya terminé. No. En inglés closed significa que está, que ya no tiene leaks, que ya no tiene salidas que no se han contabilizado. Entonces aquí tenemos la correspondencia más o menos con el otro trabajo, ¿no? Que por supuesto es un trabajo a nivel global, de 0 a 5, 1 a 5%. Aquí tenemos 4%, 5%, pero ya les dije, no, bueno, eso es lo que iba a mencionar. Y aquí tenemos un ploteo, un gráfico de esto, y la tendencia es, por supuesto, a aumentar. En esa zona de Sarada, con la precipitación que aumenta, también debe aumentar el coeficiente de recarga. Entonces, esto es interesante, aquí voy a terminar, porque como la precipitación varía de año a año, entonces para calcular este tema habría que ponerse en esta situación, que yo calculo este año la recarga y la uso el próximo año. Pero el próximo año va a venir otra precipitación que tiene otra recarga, puede ser mayor o menor. Entonces la idea es continuar al siguiente año con la nueva recarga. De esa forma usted cibernéticamente se controla en el uso. Entonces no puede haber un uso constante, debe ser un uso variable, en lo cual la indicación sería este cálculo. Ese es todo entonces lo que tenemos. Le muestro la calculadora en línea, balance hídrico. Ahora sí les voy a mostrar la calculadora y no la voy a correr porque pues no es necesario. Ustedes ya saben, y si no lo han hecho, pues deberían hacerlo. Esta es la manera de hacer el cálculo en línea. Ahora todo se hace y se debe hacer en línea. Bueno, ahí termino. Iba a decir algo más, pero mejor ya no lo digo porque es un poco conflictivo y no quiero ganarme la enemistad de muchos de ustedes. Omar, ya terminé. Sí, doctor, Omar, justo estoy esperando las preguntas, si es que hubiese preguntas por parte de la audiencia. son las 11:25. Tenemos 5 minutos para preguntas, pero si ustedes desean, si hubiera más interés, podemos extenderlo unos 10 minutos más, me parece apropiado. Claro, mientras que se esperan las preguntas, doctor, podría extenderlo 10 minutos más. Correcto, no hay problema, aquí estamos para servirlos a ustedes. Hoy es 11:25 allá. Comencemos mientras que se esperan las preguntas. Ah, extender, tú dices la presentación. No, claro, podría mostrar la calculadora, como usted Ah, estaba ya, mencionando. mostramos la calculadora, claro, por supuesto. Aquí está la calculadora, sí, claro. Perfecto, buena idea, Omar. Entonces, esta calculadora, voy aquí a hacer un ejemplo de la entrada, ¿no? Número de años es 10 y luego la precipitación es esto de aquí. Voy a copiar y voy a regresar debe ser este, creo. Ya, aquí. Ya abrí ya la página principal y ahora voy a agarrar los datos que están aquí. Ya, un ratito, por favor. Me esperan. Voy a la página principal. Voy a precipitación. Paste. Ya avanzamos ya. Ahora copio la escorrentía. Copy. Y paste. Ya avanzamos ya. Ok, ahora copio la escorrentía S. Copy. Y paste. Ya avanzamos ya. Ok. Y el número de récord es 10. Y las unidades son métricas. Ok. Y voy a calcular. Ahora sí la puedes ver, Omar. Sí, sí se puede visualizar, doctor. Ahora ya yo corrí esto, ¿no? Y ahí están los datos que acabo de yo de hacer un corte y pega en los datos. Y luego lo corrí aquí donde dice calculate. Y esto está en inglés, pero también lo tenemos en español. ¿Ah? Lo que pasa es que en este momento no se me ocurrió correrlo en español.
pero sí lo podemos correr en español. Igual. No, pero esto ya es una idea para que ustedes puedan ver. En este caso, por ejemplo, tenemos el escurrimiento 9%, dependiendo de los datos. Bueno, entonces, Omar, avísame si hay alguna pregunta. Sí, doctor, justo aquí hay una pregunta de parte de Fernando Rivas Alvarado. Nos pregunta cómo podemos saber cuánta agua debemos bombear para no alterar el acuífero, para no depredar, en pocas palabras. Muy buena pregunta. Si usted considera que alterar el acuífero es modificarlo y disminuirlo, pues la respuesta es no debo bombear agua. Pero esa es una respuesta, o sea, es una decisión muy dura, porque la sociedad a nivel mundial está bombeando agua por 100 años y no la van a parar porque vino el doctor Ponce y les dijo que no debían bombear agua. Eso ya es política. Lo que hay que hacer es hacer un cálculo que tenga un efecto, pero que sea un efecto pequeño, que se puede vivir con él. Como dicen en inglés, you can live with. Un efecto que se puede vivir. O sea que ese efecto hay que calcularlo, hay que determinarlo políticamente. ¿Por qué creen ustedes que California se ha dado 30 años para resolver el problema? Porque es difícil. Hay que llegar a un acuerdo en cuanto a cuánto se debe bombear. Teóricamente no se debe bombear el agua subterránea porque no se recicla rápido, pero en la práctica sí hay que bombearla en una forma, digamos, justa o digamos apropiada. La palabra no la encuentro en este momento, una forma racional es la palabra, para no afectar mucho, para no, digamos, que producir los efectos negativos, que a propósito tenemos un artículo sobre eso, son como 5 o 6 efectos negativos del agua subterránea. Si quieren se las puedo explicar. Ahora sí ya estoy compartiendo la imagen. Omar, estoy compartiendo la imagen, ¿no? Sí, correcto, doctor. Ahora dice Sí. impactos del agua subterránea. Aquí tenemos un gráfico de impacto, correcto. O sea, el impacto es que vas a comenzar a sacar el agua del río vecino. Claro, dependiendo a qué distancia esté el río vecino. Si el río vecino está a 100 metros, vas a bombearte todo el agua. Si está a 1 kilómetro, ya no tanto, porque demora. Ejemplo, un caso que se produjo en Utah, California, Estados Unidos, aproximadamente hace unos 10 años, que había un señor que era posesionario de un río, y el río tenía una cantidad de agua. Y como en Estados Unidos es la ley inglesa, no la ley romana, el agua pertenece a quien es el dueño del agua. Eso se llama appropriation. Y en el oeste americano, que es en los estados de Colorado hacia el oeste, todo el agua está apropiada. Entonces este señor irrigaba 300 acres, que son como 150 hectáreas, es agricultor, y tenía posesión del río. Llegó una persona más grande que él, que iba a cultivar 10 veces más grande el área, ya una empresa, ya no era un individual, y puso un pozo a 900 pies, que son 300 metros del río. Y el río se secó. En un año más o menos se secó completamente. Estaban sacando 1.700 galones por minuto, creo que era, porque aquí lo miden en galones por minuto. 1.700 galones por minuto, lo secó el río. Entonces el señor dueño del río se quejó y el otro le dijo al otro, no, no, yo no tengo nada que ver. Y luego entonces se hizo un juicio, como siempre hay aquí en Estados Unidos, puro juicio, todo es juicio. Y entonces ese juicio duró como 5 años y al final se dirimió y el juez le dijo digamos, al que estaba bombeando mucho que parara el bombeo. Tienes que parar el bombeo porque efectivamente hemos decidido que estás afectando al señor, está muy cerca. A los 6 meses que paró el bombeo se recuperó el río completamente. Más causa-efecto no puede existir. Y yo tengo artículos sobre este caso, que los puedo referir a ustedes claramente sobre el caso. Interesante este caso, que les voy a mostrar como anécdota, que le pedí a mi colega ya de Utah, que era el dueño de los datos, que podía hacer un video sobre eso explicando. Y me dijo, no, no, Ponce, no se puede. ¿Pero por qué? Le dije, si esto es importante, es una cuestión, digamos, de lo que ha pasado.
Me dijo, no, lo que pasa es que cuando ellos decidieron cuando se decidió completamente el caso de juicio, el juicio, llegaron a un acuerdo de que el afectado, que era el señor pequeño, no iba a decir nada más, a reclamar nada más y tampoco iba a publicar nada sobre el asunto. O sea, vale decirlo, embozalaron, le pusieron un bozal al señor, que a propósito es típico aquí. Es así. Bueno, ahora sí respondo a la segunda pregunta, Omar. Ya, la siguiente pregunta es de Andrés Torres, que nos pregunta, en la temporada seca, ¿el caudal de bombeo resultante del balance se puede mantener en su magnitud? ¿Debe ser menor y en qué proporción? Bueno, eso tiene una respuesta. La respuesta es calcúlelo. Yo no le voy a poder decir un número, pero sí debe ser menor. Bueno, yo digo que puede ser una temporada seca o puede ser también siguiendo, porque las variaciones de precipitación son estacionales y luego plurianuales. Plurianuales. O sea, no llueve siempre lo mismo cada año, ustedes lo saben muy bien. Y existe el sistema de sequías. Todo Cuenca a nivel mundial tiene su sistema de sequías o su periodicidad de sequías. Eso lo hemos estudiado y tenemos información sobre eso que yo les puedo compartir. Entonces, en las áreas secas, semiárido y árido, las sequías son más frecuentes y depende de la severidad de la sequía, pero las sequías son frecuentes. En las áreas húmedas, las sequías son menos frecuentes. Por ejemplo, la sequía puede ser en las áreas muy, muy secas, y eso se ha demostrado en Rusia y en otras partes, la sequía puede ser cada 2 a cada 3 años. Aquí en California, la sequía generalmente es de cada 10 años, pero hay sequía y a veces un poco, depende por supuesto del clima, porque tú no puedes hablar de California y decir que tiene un solo clima. California tiene todos los climas, entonces habría que ver California del Sur, California del Centro, California del Norte. En las áreas, por ejemplo, de el medio oeste americano, la sequía está en el orden de cada 20 años. Y si ustedes se van al Amazonas, ahí casi no hay sequías. En el Amazonas hay una sequía cada 80, 100 años, demostrada por el tirante, o sea, la profundidad en Manaus. Yo he estado en Manaus, Brasil, Pará. Allí hay un marcador del nivel del agua, el mínimo nivel del agua de ese año. Y entonces se ve la gran variación, son como 3 metros o 4 metros. En este momento no le puedo dar el dato exacto. Habría que ir y medirlo, verificarlo en línea. ¿Cuál es la variación máxima de niveles cada año en el Amazonas? O sea, ellos determinan el mínimo de cada año porque el Amazonas tiene un mínimo. Es interesante porque el Amazonas tiene dos mínimos. No es como el Paraguay. El Paraguay tiene un mínimo. El mínimo del Paraguay se produce en noviembre, diciembre y a veces hasta el 1 de enero, cuando está tardado. En el Amazonas los mínimos son, los máximos, perdón, son en febrero y en mayo, junio. Luego los mínimos serían correspondientes. Quiere decir que el Amazonas tiene dos sinusoides a nivel anual. Interesante, ¿por qué el Amazonas tiene dos sinusoides y el Paraguay tiene uno solo? Y la respuesta es porque son dos sistemas hidrológicos completamente diferentes. El Paraguay está en el centro mismo de Sudamérica, en el cual el clima es similar, ¿correcto? Entonces las precipitaciones son reproducibles más o menos, entonces se produce una sola señal. En cambio, en el Amazonas existen dos sistemas. Un sistema que viene del Perú y un sistema que viene de Colombia, Venezuela, y son totalmente diferentes. Y entonces el del Colombia-Venezuela está más cerca, y ese es el que se produce en febrero. Y el del Perú está más lejos, Perú, Bolivia, Ecuador. Ese está más lejos, ese es el que se produce en mayo, más o menos. Y otros sí les digo que son dos aguas completamente diferentes. El agua del norte, que viene de Colombia y Ecuador, perdón, el Colombia y Venezuela, es negra. Por eso el río que desemboca en Manaus se llama Río Negro. En cambio, el Ucayali y el Marañón son aguas marrones. Bueno, son marrones de color, pero en la literatura se le dice white water. No sé por qué le dicen white waters. Porque al otro le dicen, al que es realmente limpio le dicen clear waters. Tenemos un artículo y un video sobre eso que los invito a que lo vean. Ya, doctor, esta pregunta viene de parte de Dayan Sainz. Nos pregunta,
Si se busca conocer los caudales de bombeo adecuado o sostenibles, ¿qué tan útiles resultan los modelos de flujo de agua subterránea? Como por ejemplo, el que se implementó el software ModFlow. ¿Qué tan altas son las incertidumbres al utilizar los modelos como estos, aun si se contaran con las mejores mediciones o mayor información? El estudio de agua subterránea comenzó hace más o menos 100 o 120 años y obviamente, naturalmente, se encargó a los hidrogeólogos, porque eran los que obviamente conocían el tema. Y se trataba de cuánta agua hay que bombear. Pero en ese momento no se hablaba en absoluto de la sostenibilidad. O sea, el tema era cuánta agua hay, a ver si la bombeamos. Entonces es totalmente un tema muy diferente que el sistema, que el tema sostenible, que dice cuánto agua hay sin afectar al resto del mundo, al resto de los vecinos, a la vegetación, etcétera, etcétera, al hundimiento, a la salinidad, etcétera. Entonces es otro tema. Pero si tú le preguntas a un hidrogeólogo que haga el estudio del hundimiento, de la salinidad, de la vegetación, lamentablemente tengo que decirte que no va a hacerlo porque no está en su experiencia. Entonces el hidrogeólogo va a ver solamente la cantidad de agua que hay y luego va a tomar una decisión de cuánto se puede bombear. ¿Cómo? No sé. Ok, esa es una respuesta. Entonces, la pregunta del desarrollo sostenible no es hidrogeología, es holístico. Todos los otros temas, y les voy a mencionar cuáles son. El segundo es hidrología, porque hay ríos cercanos. El tercero es ecología, porque hay vegetación, plantas, humedales, etcétera. El cuarto es política, se va a hundir el terreno, mucha gente va a ser afectada. El quinto es salinidad, vas a meter el agua del mar si está muy cerca del océano, etcétera, etcétera. Entonces, como ustedes ven, el tema es interdisciplinario. Por eso es que California se dio 30 años, porque saben que el tema no es fácil. Entonces, yo digo que para hacer un estudio de agua subterránea no debería contratarse solamente a los hidrogeólogos, porque ellos no saben. Habría que contratar un equipo de gente en el cual el hidrogeólogo es uno de ellos. Uno de ellos. Eso es una verdad que yo me adhiero completamente, porque ya no se puede subestimar el agua subterránea. Esa es la primera parte de la respuesta. La segunda parte es la siguiente. ¿Qué tan bueno es MatFlow? Bueno, depende del análisis pues, que se está pensando hacer, pero yo le digo por experiencia de que todo el análisis de agua subterránea, toda la modelación de agua subterránea es sumamente difícil. ¿Por qué? Porque la modelación consiste de tres cosas, tres elementos. El primer elemento es la estructura del modelo. El segundo elemento es las condiciones de frontera, porque las condiciones iniciales más o menos se conocen, pero la de frontera no. ¿Ok? Y el tercer elemento son los parámetros, la determinación de los parámetros. Porque si usted falla en cualquiera de los tres, falla. Si el modelo está mal concebido, falla. Ahora, yo entiendo que el modelo de MatFlow está bien concebido. Puedo entender que la determinación de las parámetros, que son los parámetros de almacenamiento y luego el otro parámetro, la conductividad hidráulica, etcétera, pueden también más o menos ser determinables. Pero la condición de frontera, eso está difícil. Eso es difícil. Tendría que examinarse con mucho detalle. Y no voy a decir que definitivamente va a haber errores. Lo que voy a decir es que es difícil, que tiene que considerarse el grado de dificultad en el análisis, porque las condiciones de frontera va a ser muy difícil de determinar. Cuando les voy a dar un ejemplo sobre esto, el doctor Bullheiser, que ha sido, no mi profesor, pero asociado cuando yo estuve en Colorado hace 40 años, publicó un artículo y le dieron un premio a propósito, porque es una persona de mucha reputación, no en el agua subterránea, sino en el agua superficial. Y él escribió en su artículo, dijo que la precipitación era tan variable espacialmente que él, para hacer sus análisis en la cuenca que estaban estudiando allá en Arizona, no me acuerdo en este momento el nombre, bueno, en fin, una cuenca que ellos tienen de 53
millas cuadradas, que es aproximadamente 150 kilómetros cuadrados, porque el multiplicador es 2.59. Entonces él dijo que en esa cuenca, él tenía una cuenquita de creo que eran de 5 acres, 5 acres, que son 2 hectáreas y media, y que para determinar exactamente, o más o menos exactamente, con mayor precisión, la variación espacial de la precipitación, él tenía que poner un pluviómetro cada acre. O sea que iba a poner 5 pluviómetros para determinar la variación de la precipitación en esa cuenquita. O sea que si ustedes se imaginan que yo voy a una cuenca más grande, tendría que aumentar la cantidad de pluviómetros y eso va a ser imposible. Es muy costoso, es imposible hacer eso. Es cierto que cuanto más el área aumenta, más se uniformiza, pero aún así tendría que haber muchísimos ojos de precipitación, o sea, mediciones para poder determinar exactamente cuánto llueve. Es más, los que conocen el tema consideran que el número de la curva, el famoso tema del número de la curva para calcular infiltración, tiene su manera de fallar. Y falla no por el número o no por el método, sino porque se está estimando, se está asumiendo que la precipitación es uniforme en la cuenca. ¿Cuánto es la cuenca? Es 1 milla cuadrada, 1 kilómetro cuadrado. Y la precipitación son 5 pulgadas o 5 milímetros, lo que quieran. Pero consideran que es uniforme. Y eso es muy raro, que la precipitación sea espacialmente uniforme en la cuenca. Entonces, por eso es que el número de la curva no es totalmente predictivo y tiene un rango de variación que es bastante amplio, amplísimo, diría yo. O sea que la cantidad de error es grande. Hay que tener un poco de humildad cuando se hacen los cálculos. Gracias. Omar. Sí, doctor. Este, bueno, habiendo culminado con la conferencia referida al balance hídrico, considerando el humedecimiento de la cuenca y no habiendo más preguntas por parte de la audiencia, agradecemos al doctor Víctor Ponce por su participación y también para recordarles que el día de mañana, al 12 de noviembre, a las 8:30, tenemos otra conferencia por parte del ingeniero Tejada. Y sin más que decir, muchas gracias. Eso sería todo. Muchas gracias, Omar.